diputados de 100 miembros, con microdistritos, se entiende que 50, porque se dice que cada microdistrito tendría 2 congresistas y una Cámara de Senadores de 30 senadores con macrodistritos, sin señalar qué significa macrodistritos, aunque en alguna entrevista han desarrollado la idea pensando que podrían ser entre 5 y 6 parlamentarios. Bueno, esto es algo que ustedes evidentemente tienen que discutir para ver cómo hacer compatible con una serie de otros principios, como por ejemplo el principio de proporcionalidad que establece la propia Constitución. Y tienen que, evidentemente, ver cómo hacer que esto funcione con las actuales identidades regionales que hay en el país, ¿no? Es decir, cómo van a reaccionar frente a una propuesta de departamentos como Madre de Dios, que en el esquema actual tiene con las justas para tener un solo representante, o departamentos relativamente pequeños, Tacna, Tumbes. Entonces, digamos, un diseño de circunscripciones no es un diseño que se puede hacer en un escritorio, es un diseño que tiene que hacerse pensando concretamente en cómo eso se aplica en el territorio y cómo se aplica considerando la realidad histórica de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, tal vez este es el ámbito en el que la propuesta del Ejecutivo es más mejorable, ¿no? Más trabajable, porque es donde se podría hacer ajustes mayores. Seguimos. Si uno mira la Asamblea Legislativa peruana actualmente ya es bastante reducida. Hoy el Perú tiene una asamblea más reducida que la que tenía el año 90, cuando su población era 10 millones de habitantes menos, ¿no? Hoy día tenemos en el Perú, con 130, una asamblea igual a la Cámara de Diputados en Bolivia, a pesar de que el Perú tiene una población 3 veces mayor que Bolivia, ¿no? Entonces, en realidad, la asamblea actual, lo que tenemos hoy en el Perú, es al menos 46% el tamaño que debería tener, es decir, menos de la mitad. En esa medida no sería recomendable reducir el número de diputados a 100, por 2 razones. En primer lugar, por capacidad de representación, y en segundo lugar, por funcionalidad. Con 130, los congresistas tienen dificultad para participar en el número de comisiones que actualmente tiene el Congreso. Con 100, yo no sé cómo harían bueno, por supuesto que se puede reducir el número de comisiones, se puede cambiar el trabajo legislativo, se pueden hacer muchas cosas, pero... Doctor Medina, sí, solo excepcionalmente, porque en realidad el uso de la palabra viene después, le solicito una interrupción al congresista Gino Costa. Encantado. Congresista Costa, excepcionalmente, por favor, y es la única que se va a dar. ¿Lo deja mejor para después? Ya, correcto. Gracias, congresista Costa, por su comprensión. Continúe, doctor Medina. Bueno, muy bien. Entonces, decía que un elemento a evaluar es ver si es que sería recomendable reducir el número o tal vez mantener el número actual de congresistas en la Cámara Baja y añadir a esto un Senado, ¿no? Porque efectivamente lograr representación y funcionalidad con el número actual es complejo, ¿no? No es imposible, por supuesto que en el mundo hay distintas formas de parlamento, todo se puede hacer buscando alternativas, pero en general la tendencia no es a disminuir el tamaño de los parlamentos, sino más bien a permitir que, si la población crece, el parlamento también crezca para permitir una mejor representación. Seguimos. Ahora, en relación con el sistema electoral, yo creo que ahí está el mayor problema y donde hay que ver las cosas con bastante cuidado, ¿no? En general, los sistemas que alcanzan un mayor grado de proporcionalidad utilizan distritos grandes. Hay una relación directa entre el tamaño de la circunscripción y la proporcionalidad. A mayor tamaño de la circunscripción, mayor es la proporcionalidad. Y cuando digo tamaño de la circunscripción, no estoy diciendo, por supuesto, población electoral o tamaño geográfico. Estoy hablando de el número de escaños, ¿no es cierto? Entonces, mientras más grande es el número de escaños en una circunscripción, mayor es la proporcionalidad. Si tengo una circunscripción electoral de 100, la proporcionalidad puede ser perfecta. El que tiene 8% de los votos va a tener 8 escaños. En cambio, si tengo una circunscripción electoral de 6, la proporcionalidad
va a ser evidentemente menor. Bueno, eso es una cosa, digamos, que parece bastante evidente, y si planteamos circunscripciones electorales de 2 escaños, eso significa que estamos afectando gravemente la proporcionalidad, ¿no? En realidad, las circunscripciones binominales, ¿no?, de 2 escaños se han aplicado en América Latina solo en Chile. Yo no conozco en América Latina ningún otro caso de circunscripciones binominales. Y se plantearon en Chile a la salida del gobierno de Pinochet como una manera de darle estabilidad a la constitución pinochetista, ¿no? Esa ha sido una lucha de la concertación por la democracia contra esa fórmula de sistema electoral a lo largo de década y media, y la acaban de cambiar en Chile. Con mucho esfuerzo, Chile ha cambiado sus circunscripciones binominales a circunscripciones más grandes. ¿Por qué? Porque es una forma de darle mejores condiciones a la representación. ¿Qué pasa con una circunscripción binominal? Para hacerlo en ejemplo y de manera muy práctica. Puede ocurrir que en una circunscripción binominal la primera fuerza tenga 40%. Entonces, ¿qué hace la repartición de escaños? Reparte el primer escaño al que tiene 40%. La segunda fuerza tiene 25%. Entonces la segunda fuerza se lleva el segundo escaño. ¿Cuál es el primer efecto distorsionador ahí? Que la primera fuerza con 40% tiene el mismo peso que la segunda fuerza con 25%. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el siguiente efecto? Que la tercera fuerza, que puede tener 20%, o sea, casi lo mismo que el segundo, no tiene escaño, queda eliminado, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Sobrerepresenta al primero, ¿no? Le da al segundo el mismo peso que al primero y desaparece a las terceras, cuartas, quintas fuerzas. Entonces, en Chile ha pasado en muchas elecciones que partidos que obtenían 10, 12% de votación nacional no tenían un solo escaño, ni uno. Entonces, ¿qué significa eso en términos de representación de minorías? ¿Es el tipo de representación que conviene a una democracia multipartidaria? Entonces, ese es un tema en el que hay que pensar con cuidado, ¿no? Porque se puede excluir del Parlamento a fuerzas relevantes que, teniendo una votación de 10, 12, 15% nacional, pueden no obtener ni un solo escaño, ¿no? Y al mismo tiempo se puede permitir que una segunda fuerza que tal vez tiene la mitad de peso electoral que la primera, prácticamente quede empatada. Eso no es una cosa teórica, lo hemos visto y lo podemos ver en cada una de las elecciones que Chile ha vivido usando este sistema, ¿no? La concertación ha logrado tener mayoría con votaciones de 45, 48% frente a la alianza que tenía votaciones en algunos casos de 25, 27%, ha logrado tener mayoría en las cámaras solamente porque en algunas circunscripciones lograba doblar la votación de la segunda fuerza, es decir, obtener 67% de los votos. Para obtener los 2 escaños necesitas tener 67% de los votos en la circunscripción. Entonces, eso te genera definitivamente una gran distorsión en la adjudicación de los escaños, y por lo tanto yo lo remarcaría y lo subrayaría quizá como el principal tema que tiene que discutirse en el Congreso, porque puede dar lugar a una distorsión de la representación, creo yo, bastante grave. Seguimos. Otro tema que tendrán que discutir seguramente es el que tiene que ver con paridad y alternancia. Actualmente varios países han establecido la paridad y la alternancia como un elemento en sus constituciones o en sus leyes. Para efectos de la mayor participación política de las mujeres, el incluir paridad y alternancia sería un aspecto positivo de la propuesta del Ejecutivo. Actualmente Argentina en su ley, Bolivia en su constitución, Ecuador en su constitución, Costa Rica en la ley, México en la ley establecen alternancia y paridad, y estos países han logrado incrementar la participación de las mujeres por encima del 40%, en el caso de Bolivia 53%. Seguimos. Entonces, a manera de conclusión, para terminar y dar lugar al intercambio, yo diría que si el objetivo es someter esta reforma a referéndum, lo más recomendable sería aprobar un texto sin entrar en los detalles del diseño de circunscripción, del tipo de lista y de la fórmula electoral. Bueno, a ver,
Yo creo que la idea es poner aquí ideas y obviamente quienes tienen que tomar decisiones son los representantes que han recibido el mandato del pueblo para ello, ¿no? Pero considerando que si ustedes tienen que tomar decisiones bastante rápido, entrar a la discusión del tipo de circunscripción, del número de parlamentarios, del tipo de lista, la fórmula electoral, etcétera, puede ser complejo. Y tal vez convendría el fijar las normas generales sobre el hecho de que hay bicameralidad, las funciones de cada cámara, la relación entre ambas cámaras, etcétera, y dejar el tema de circunscripción a un desarrollo legal posterior. Porque esa es una cosa mucho más delicada, es una cosa en la cual hay que hacer números, hay que empezar a ver cómo funcionaría, hay que utilizar incluso resultados de elecciones anteriores para ver cómo luciría un parlamento si es que se aplicara una fórmula u otra y qué efectos políticos podría generar eso, para de esa manera también ver cuán conveniente puede ser para efectos de la representación, que yo creo que es el principal objetivo que tiene que atender una reforma de este tipo. Una fórmula de consenso en cuanto al número podría ser definir un número fijo para el Senado y tal vez establecer para diputados una proporción en relación con la población. De esa manera no se deja la cosa totalmente abierta, pero se establece una posibilidad de ir ajustando de acuerdo con cómo avance la población electoral del Perú y para que no haya una subrepresentación, ¿no? Entonces, para terminar, yo diría que me parece importante la ventana de oportunidad de discutir el tema de la bicameralidad. Puede ser una reforma importante para la mejora de la representación, pero en la medida también de que se haga con cuidado y garantizando que se cumplen algunos criterios para que la representación sea mejor y no para que la representación sea peor, ¿no? Entonces, esos elementos que yo he subrayado como problemáticos me parece que merecerían una discusión más detenida para evitar apresuramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. En realidad hay por lo menos 20 temas que han puesto sobre la mesa de debate nuestros invitados el día de hoy, ninguno menos importante que el otro. Sí, como concluye el doctor Medina, queremos mejorar y no empeorar lo que tenemos. Responsabilidad, nos ha pedido el doctor Bernales, madurez en el debate y asumir que en este momento, además, que un concepto nuevo que ha puesto el doctor Bernales, no porque sea novedoso, sino porque no lo hemos tenido en cuenta, que somos en este momento un poder constituido y un poder constituyente, con la enorme responsabilidad que eso involucra frente al país. Queda abierto el debate, tiene el uso de la palabra, y había hecho uso de la palabra la congresista Alcorta, la congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Saludando la presencia del doctor Enrique Bernales y del doctor Percy Medina, quienes nos han venido a ilustrar y hacer reflexionar sobre una serie de temas, una variedad de temas que son importantes para la modificación de una constitución y sobre todo para la modificación de la vida del país, porque en eso se resume. Va a modificar nuestras vidas y es por eso que es tan trascendental, y ojalá que este debate se hubiera dado primero en el Ejecutivo antes de enviarnos sus normas, pero ya estamos aquí y como ustedes bien han reconocido, estamos bajo una presión mediática de tiempo y también de parte del Ejecutivo, aparentemente porque no querríamos sacar estas normas, sino están evitando un debate que es muy importante para el país. Ojalá esto hubiera sido transmitido a nivel nacional. Y así como ustedes, otros invitados deberían venir para analizar estos temas. Yo voy a rápidamente hacer primero un comentario y después mis preguntas. Con respecto a la Constitución del 93, yo soy la única constituyente que queda en este Parlamento, doctor Bernales, a través de la presidencia. Y el trabajo que se hizo, y hemos cumplido casualmente estamos cumpliendo 25 años de la Constitución, una de las más antiguas del país, y que ha sido reconocida a nivel internacional como la que nos ha dado un crecimiento y desarrollo sostenible, y esto no lo dice una fujimorista, sino lo he escuchado y pongo de testigo a la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz en el seno de la OSD en París, por destacados expertos y constitucionalistas, porque fue el marco que nos permitió
pacificar y el marco que nos permitió que lográramos inversiones y por lo tanto el marco que nos dio recursos para poder tener un crecimiento sostenido y dar leyes que nos permitan siquiera tentar pertenecer a la OECD. Que tiene muchos defectos, los tiene, pero ha sido reconocida como tal y ha funcionado en la medida de las circunstancias y la coyuntura de un país que estuvo tomado por el terrorismo y de un país dominado por la hiperinflación, y nos permitió salir de esas dos lacras. Un crecimiento que no ha sido tomado posteriormente para utilizar los recursos del Estado y hacer una distribución y un desarrollo sostenible con presencia en las últimas regiones, por no culpa de la Constitución, sino de quienes nos han gobernado y de quienes no han hecho la distribución equitativa de los recursos que hemos tenido en momentos de auge, que ha permitido las leyes casualmente y el Estado de Derecho, y lo han malversado y donde se ha visto la coima que hoy día estamos teniendo a vista y paciencia. Entonces, no es culpa de las leyes, es culpa de las personas, es culpa de los mandatarios que no utilizaron bien estos mecanismos, y esta Constitución que permite casualmente corregirse por sí misma, ya ha sufrido varias modificaciones, porque no es, digamos, la ley perfecta, toda ley es susceptible de ser corregida, y ha tenido modificaciones que nos hemos encargado los propios congresistas, porque somos los representantes del pueblo, con una mayoría calificada. No es por una votación normal o simple mayoría de la mitad más uno, no. Una votación calificada que implica que todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento estén de acuerdo, y es por eso que es tan difícil llegar a consensos. Entonces, para modificar una norma, si es que todos no están de acuerdo, no se llega al voto correspondiente. ¿Qué pasaría si en este contrapeso, yo le escuchaba decir de que el presidente se le ha quitado la posibilidad de observar esta norma? El presidente podría objetar a la representación nacional el hecho de que por mayoría de todas las fuerzas políticas ha conseguido consensuar algo y solamente una persona pueda observar una norma de esta índole. Para mí, yo no soy constitucionalmente, yo no soy calificada para decir esto. No puede, pues por eso, pero eso era un parte de la crítica, como que se le ha quitado esta potestad al presidente. Bueno, correcto, del modelo. Cuando los decretos legislativos, por ejemplo, que ahora tenemos para revisar, eso es una potestad que nosotros, por mayoría, le hemos entregado al Ejecutivo, casualmente con este contrapeso que tiene esta Constitución, de decirle, Ejecutivo, presidente, por favor, necesitas leyes que tú puedes dar por el carácter técnico y presupuestal que nosotros no podemos dar porque no tenemos iniciativa de gasto, porque esta Constitución se ha quitado la iniciativa de gasto, y eso se vería después con las funciones de la nueva Cámara de Diputados, porque si el diputado va a ir a ofrecer cosas que no puede hacer, sería un gran problema, hay que ver las funciones del diputado. Entonces, si le hemos dado esta potestad al Ejecutivo, de decirle, Ejecutivo, legisla, te delego lo que el pueblo a mí me dio, te lo doy en un determinado momento. Se lo hemos dado. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos tenido que corregir aquí en el Congreso de la República porque el Ejecutivo se tomó atribuciones que no le habíamos otorgado y empezó a legislar sobre todo lo que se le ocurrió en mente, haciendo inclusive algunos subterfugios para obtener cosas no muy santas. Hoy tenemos para revisar más de 80 decretos legislativos en el que ya estamos avisorando que hay una serie de tremendas dificultades y problemas, no solamente con las potestades, sino con los derechos de los trabajadores. Se le ha quitado en este momento la capacidad de la negociación colectiva a toda la administración pública, y esto ni un periódico lo ha sacado, ningún periódico lo ha sacado. Y yo termino. La pregunta es, las comisiones que tendría ahora la nueva Cámara de Diputados son las mismas que tendríamos con la Cámara de Senadores. Tendríamos que repetir comisiones, porque si es así, como era antes, y usted debe acordarse porque ha sido senador, el equipo administrativo en este momento del Congreso está exactamente para las 24 comisiones que están funcionando. Tendríamos que armar otro equipo para la Cámara de Senadores,
o no deberíamos tener las mismas comisiones. Ahorita hay 24. Sí, pues, si lo permite la presidenta, con todo el respeto. Congresista Mulder. Ya está. Yo lo que quisiera sugerir, Presidenta, es que todos esos temas de detalle, que ya existe un consenso que van a ir a una ley orgánica de desarrollo del artículo 90, no los pongamos sobre la mesa en esta discusión, porque van a generar justamente la controversia que va a impedir llegar al consenso que corresponde. Creo que la Constitución, mientras menos detalles tenga, es mejor. Así son las constituciones. En países desarrollados hay artículos de una línea, o a veces hasta menos, una sola frase. Creo que sería más conveniente, y además para agilizar el debate, Presidenta, que lo pueda tratar usted de puntualizar exclusivamente en el artículo 90, en el que se propone la conformación del Congreso en 2 cámaras y los pequeños requisitos que tienen que haber para poder acceder a una o a la otra. Pues si no, Presidenta, va a ser bastante complicado que podamos avanzar. Congresista Salgado. Sí, me pide la segunda interrupción la congresista Glave, si usted lo permite. Congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Salgado. Gracias, presidenta. La congresista ha hecho, por ejemplo, una mención sobre el tema de negociación colectiva y quería preguntarle al doctor Bernales si, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya mandatado hace más de 1 año y medio a que sea este Congreso quien determine cómo funciona la negociación colectiva y que tenga este Congreso un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo para regular la negociación colectiva, no nos hace a nosotros responsables de que hoy no tengamos esa regulación. Gracias, congresista Salgado. Congresista Salgado. Sí, presidenta, termino diciendo que la Comisión de Trabajo está casualmente a cargo de los grupos del Frente Amplio. Solamente eso, y concuerdo con el congresista Mulder en el sentido de que las leyes de desarrollo son las que van a permitir obviar, pero quiero dejar en todo caso la preocupación que de repente en unas nuevas intervenciones tanto del doctor Bernales como de Percy Medina nos puedan hacer alcanzar, porque ahí reside casualmente en determinar las funciones, porque no vamos a repetir el error de las cámaras pasadas, que diputados y senadores se peleaban por discutir las leyes y ahí estaba la demora en un país que necesitaba resolución a los múltiples problemas y que lamentablemente la bicameralidad ¿acaso ha resuelto el problema de que nosotros somos un país pluriétnico y pluricultural? No lo resolvió. Recién en esta Constitución empezamos a hablar de la calidad de personas y de la dignidad de la persona como un principal elemento en la Constitución, donde tenemos que ver quiénes somos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Yo creo que deberíamos estar repensando y, si queremos agilizar las cosas, hablar solamente de la generalidad, señora, si es que queremos actuar con rapidez y ya luego nos cargaremos con todos los problemas, pero me preocupa. ¿Qué le vamos a preguntar a la población en el referéndum? Nada más, señora presidenta, y yo agradezco muchísimo la presencia de 2 connotados especialistas que me han hecho reflexionar sobre muchas cosas de las que yo ya voy en mis 60 y tantos años cambiando, y cambiar uno lo puede hacer hasta antes de morirse. Gracias. Gracias, congresista Luz Salgado. Nosotros estamos debatiendo varias iniciativas legislativas, además de la del Ejecutivo. No hemos hecho este trabajo para poner en el debate, como se ha visto en el CNM, que fueron 17 proyectos de ley los que debatimos, solamente el proyecto de ley del Ejecutivo. No se puede, además. Tenemos que poner todos. Y todos, o la mayoría, están referidos también al número, a las circunscripciones y demás. Es cierto que por economía procesal, si le queremos dar un nombre, podríamos decir el 90 lo debatimos después, cuando se vea ley orgánica, pero tenemos el deber de, por lo menos, de la forma más expeditiva posible, dejar nuestra posición al respecto. Yo entiendo, congresista Mulder, que nosotros tenemos necesidad de ser expeditivos, pero no por eso podemos dejar de tocar temas que son importantísimos. Nuestros
expertos lo han traído hoy día porque es lo responsable, es lo que el Ejecutivo ha propuesto además en un nivel de detalle bastante grande porque ha ido hasta la definición de circunscripciones, la binominalidad y otros, por lo tanto, de forma expeditiva, pero no podemos cercenar la posibilidad de los parlamentarios a expresarse sobre temas que son fundamentales. Sí, congresista Mulder, con gusto. Yo no estoy pidiendo que se cercene ningún debate. Yo lo que estoy pidiendo es que haya orden en el debate. Y el orden del debate debe llevarnos a las puntualizaciones, no a perdernos en las ramas. Porque además va a ser, ya existe un consenso, y usted misma lo ha señalado así, en el sentido de que después que este tema se dilucide en un referéndum, vamos a iniciar el trabajo, porque eso va a ser un trabajo seguramente que puede durar hasta todo el 2019, de la elaboración de la ley orgánica que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso. Entonces, ¿a santo de qué vamos a traer ese tipo de detalles a este debate si no fuese simplemente por la idea de tratar de frustrarlo? Porque la defensa cerrada que ha hecho la congresista Luz Salgado de la Constitución del 93, ya en términos ideológicos, nos llevaría a nosotros a defender una Constitución inmensamente superior que fue la del 79, inmensamente superior. Pero vamos a entrar a ese tipo de detalles para poder frustrar justamente el debate, yo no creo. Deberíamos tener la madurez de ir simplemente al punto medular de lo que va a contener la Constitución y los demás detalles, que son los que van a generar el debate, vayan en su momento a una ley orgánica. Gracias, congresista Mulder, por eso precisábamos que sea expeditivo, ¿no? Pero con el derecho que tienen de poder referirse a los temas que son importantes. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. La verdad que ha sido un gran gusto escucharlo al doctor Enrique Bernales. Yo tenía algunas preguntas en este tema de la participación de la mujer y las comunidades campesinas, que estamos de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero me parece un poco difícil de regular y además que también podría ser discriminatorio y atentar contra la propia Constitución respecto al derecho a la igualdad y con la misma Convención de Derechos Humanos que también ha hablado sobre la igualdad y el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Sin discriminación de ningún tipo. ¿Por qué digo esto? O sea, no sé si sea razonable eliminar el voto preferencial, porque yo particularmente pienso que en una lista puede haber de repente la escala, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, pero eliminar el voto preferencial para decir, ¿qué pasaría, me pregunto yo, qué pasaría si de repente la población mayoritaria de Tacna quiere elegir, digamos, a varones, ¿no? Y no a una mujer, que de repente puede ser muy líder, pero de repente la preferencia por un varón. Estaríamos a un campo de una discriminación, de decir, no señor, tiene que ir un hombre y una mujer, o sea, imponerle, ir contra la voluntad que quiere libremente expresar el pueblo respecto a alguien. Entonces, esos temas yo no los tengo muy claros, o sea, no sé si saben de cómo. Ahora, hacer que el Congreso también esté, una vez electo todos los parlamentarios, hacer que esté conformado por la mitad de hombres y la mitad de mujeres, también sería un poco complicado, porque así como está el sistema electoral, también tendríamos que ver que no solamente un partido político coloca parlamentarios, sino son varios partidos, según la proporcionalidad de la votación. Entonces, ¿cómo hacer de repente ahí de que un partido tenga por ejemplo, el Diablo María de Dios, tiene un solo representante, ¿no? ¿Cómo hacer de que ese sea hombre o sea mujer? O sea, poco complicado. Moquegua tiene dos, igual, de repente un partido pone un hombre y el otro partido también otro hombre. Entonces, ¿cómo lograríamos esa conjunción de que participe hombre y mujer? Bien complicado, o sea, sinceramente es bien complicado. Me gustaría, me pido interrupción del congresista. Congresista Quintanilla. Gracias. Brevemente, saludando la presencia de los dos expositores, ha sido una brillante exposición de ambos. Yo solo quería apuntar dos cosas, porque voy a pedir permiso para tener unos minutos. Primero, la democracia para ser fuerte tiene partidos fuertes, y la pregunta es, ¿mantenemos una lógica formal de inscripción y reconocimiento de existencia de partido por firmas, o vamos a una lógica de exigirle ciertos requisitos de funcionamiento, reuniones periódicas, congresos, y que cumplan sus estatutos? Y en la segunda referencia a lo que dijo el congresista Mantilla ¿es conveniente mantener el sistema de cuotas de candidatas mujeres, o hay que ir a un sistema de cupos? Yo entiendo que esta es una discriminación positiva temporal,
hasta que se fortalezca y se propicie la real participación, no es permanente. Gracias. Gracias, congresista Mantilla. El congresista Mulder. Presidente, en una zona de participación. Congresista Mulder. Presidenta.